Buenos días, ténganlos presentes. Vamos a compartir el día de hoy una enseñanza de este ciclo de enseñanzas que hemos comenzado la semana pasada, que hemos titulado Tiempos peligrosos. Es un ciclo de enseñanzas que pues se ha basado de la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3. Y bueno, pues el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Hemos titulado la enseñanza del día de hoy después de una introducción que nos dejó realmente muchas verdades y que nos dejó un entendimiento claro de lo que Dios nos quiere hablar. La advertencia de los tiempos peligrosos. ¿Por qué estamos nosotros hablando de la advertencia de los tiempos peligrosos? Bueno, porque son tiempos en los cuales nosotros tenemos que tener un cuidado muy especial y el día de hoy ahondaremos más en esto. Me gustaría hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude en esta enseñanza. La palabra les pueda ser de bendición y que tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas. Gracias por la advertencia, gracias por tu cuidado y por tu amor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces el día de hoy, como les compartí, vamos a dar un seguimiento a este ciclo y como dice el título de la enseñanza, cuando tú escuchas la palabra advertencia, viene a tu mente algo peligroso, algo riesgoso, como cuando vas en la carretera y dice peligro, hay un deslave, o peligro, vas a otro lugar y hay animales sueltos, o hay un perro peligroso, o peligro porque hay un hueco ahí en la carretera, y entonces todo eso es muy peligroso. Evidentemente esto viene a nuestra mente, también el peligro puede ser algo natural que el ser humano siente, pero aquí el apóstol Pablo, vamos a pensar por un momento, yace en una celda, en el contexto, prisionero, no por hacer cosas malas, sino por hacer cosas correctas, cosas de Dios, por predicar la palabra y por ser un verdadero cristiano. Y Pablo está de alguna manera pensando, está preocupado, está meditando y está escribiendo, inspirado por Dios obviamente, y su mente piensa no solamente en la maldad de ese tiempo, sino también piensa, por otra parte, a la carta a quien va dirigido, que es a Timoteo, y entonces piensa que Timoteo va a enfrentar algo muy complicado. El apóstol Pablo está viviendo sus últimos momentos y sabe que Timoteo va a pasar algo o va a vivir algo que le va a sobrepasar en gran manera. Y esta es una alegoría muy preciosa para nuestros tiempos, porque como toda la palabra es inspirada por Dios, seguramente Dios sabía que nosotros como creyentes íbamos a pasar un momento complicado, no solamente en este tiempo, sino el que vendrá. Eso es lo que está escrito. Y entonces en concordancia con toda la Biblia, porque la suma de la palabra de Dios es verdad, nosotros tendríamos que enfrentarlo de la mejor manera. ¿Cómo habrán sido esos últimos momentos del apóstol Pablo? ¿Cómo habrán sido esos últimos meses? Bueno, seguramente no tenemos una idea clara, pero precioso Dios que nos deja en esta carta, en la segunda carta a Timoteo, en estos últimos capítulos, una remembranza de cómo pudo ser ese último tiempo. Me gustaría que pudiéramos ver este video y le pusiéramos mucha atención de esta despedida, porque pareciera una despedida también del apóstol Pablo hacia Timoteo, y que nosotros nos pudiéramos transportar a ese tiempo y entendamos que así como Pablo le está hablando a Timoteo como un hijo, como un tutor, como un mentor, como alguien que amaba y apreciaba bastante, es el mismo corazón de un padre hacia un hijo, es el mismo corazón de Dios hacia la iglesia y hacia cualquiera que quiera ser cristiano y que quiera entender lo que implica pagar el precio. Vamos a ver este video, por favor. Yo te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé prudente en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué podemos ver en este video? El apóstol Pablo está hablando sus últimas palabras seguramente, las que están registradas en la Biblia, y pues nos trasladaríamos realmente al capítulo 4 que el día de hoy no vamos a estudiar. Pero es bien interesante que el capítulo 4 repite muchas cosas de este tercer capítulo de la segunda carta a Timoteo. ¿Cómo empieza este tercer capítulo? Bueno, dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. O sea, empieza diciéndole, también debes saber esto. Está dándole instrucciones, está abriéndole su corazón, está dándole indicaciones finales seguramente, y eso nos debe de hacer pues, recordar que es algo importante. Y entonces dentro de todo lo que le dice es, y recuerda una cosa muy importante, Timoteo. Seguramente ya lo había mencionado en otras ocasiones el apóstol Pablo, o si era la primera vez que lo mencionaba, le está dando un énfasis muy importante, porque recordemos que cuando una persona está a punto de morir, dice a veces las cosas más importantes. Dice, tráeme a mi familia. Cuando una persona no está bien con Dios o tiene en su conciencia pues tormentos, a veces quiere estar bien con Dios, y si tiene una religión, pues dice, tráeme a un cura o tráeme a un pastor. A veces ya es una cuestión de conciencia, de que se abre para la eternidad. Pero cuando un verdadero cristiano también está a punto de morir, que también me ha tocado tener esas oportunidades que son privilegios, la gente alaba a Dios, la gente está muy cerca de Dios, la gente tiene un entendimiento muy claro de las cosas espirituales. Inclusive de hermanos que estuvieron a punto de morir, en esos momentos Dios también les dio palabra muy clara para la iglesia, palabra muy clara para sus familias o para sus personas que son de mucha bendición. El apóstol Pablo está en ese momento abriendo su corazón con Timoteo, pero seguramente Dios está abriendo el corazón con toda su iglesia. Y en ese preciso momento le dice algo muy importante. Van a venir tiempos peligrosos. Y como la enseñanza pasada comentaba, no tiene que ver pues ya con los peligros naturales y no tiene que ver con los peligros comunes, sino son peligros muy, pero muy, muy determinados. Estos peligros tienen que ver con el carácter de la gente de los últimos tiempos. Tiene que ver con gente que es peligrosa, pero es peligrosa no porque directamente se vea peligrosa, sino porque tiene una apariencia de piedad que ya se explicó también en la enseñanza pasada. Ahora, vamos a adelantarnos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10, porque el apóstol Pablo le dice algo a Timoteo, pero tú, o sea, como diciendo, yo te conozco a ti, Pablo, conociendo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Quiero leerlo otra vez con detenimiento porque estas son características que no tenemos que pasar por alto, porque seguramente en este ciclo vamos a estar abarcando no solamente el carácter de los hombres de los últimos tiempos, que es un tiempo peligroso, sino también necesitamos nosotros saber cómo contrarrestar, cómo contraatacar las acechanzas del diablo y de esta gente que es tan peligrosa y tan riesgosa, que tiene una apariencia de piedad. ¿No será que Dios nos haya dado la respuesta en toda la Escritura y aparte en este capítulo en específico? Por eso es que es muy precioso este capítulo, porque no solamente Pablo le advierte a Timoteo, sino que también le empieza a dar las herramientas, las armas que no son carnales,
sino que son poderosas para derribar fortalezas, que son espirituales, que son de la palabra de Dios, para poder contrarrestar todos los elementos o todas las características de estas personas peligrosas. Y miren, dice, pero tú has seguido mi doctrina. La doctrina es muy importante. La doctrina no es cualquier cosa. Y pudiéramos hablar toda una enseñanza de la doctrina, pero yo les recomiendo que podamos estudiar en casa Hebreos capítulo 6, donde viene la doctrina básica del cristianismo, que es el arrepentimiento de obras muertas, que es la fe en el Señor Jesucristo, que habla de la resurrección de los muertos, que habla acerca del tiempo venidero, y habla de cosas muy básicas y muy importantes. Entonces, la doctrina no es cualquier cosa. No solamente eso, también le dice en ese mismo pasaje que acabamos de leer, sigue también, por favor, de alguna manera, mi conducta. Y la conducta, aparte de la doctrina, que eso es muy interesante, porque la doctrina es algo importantísimo. Pero ¿qué sería, piensa por un momento, de la doctrina sin que se viva la doctrina? Entonces, en los últimos tiempos, pudiera ser gente que conociera la doctrina, hablara la doctrina, entendiera la doctrina, pero no viviera la doctrina. Entonces, es muy semejante a lo que Jesús le dijo a sus discípulos, cuando tú lo puedes estudiar en Mateo 23, cuando dice, pues que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y les dice algo muy interesante Jesús a sus discípulos. Todo lo que ellos les digan que hagan, háganlo. ¿Por qué se atreve Jesús a decir esto a sus discípulos? Porque los fariseos tenían la doctrina, tenían bastante de la doctrina, tenían el conocimiento del Antiguo Testamento, de la Torá, tenían una verdad grandísima, tenían un acervo cultural, tenían un conocimiento y era gente celosa en guardar el conocimiento. Pero había un pequeño detalle, no tenían la vivencia. Y la conducta tiene que ver con eso, la forma en que nos comportamos. Es decir, tu doctrina puede ser muy buena, mi doctrina puede ser muy buena, pero la conducta puede ser detestable. Y aquí en ese punto yo quiero comentarte algo muy importante. Esta enseñanza no es nada más para la gente de afuera, es para nosotros, es para mí, es para que la podamos aplicar el día de hoy a nuestras vidas. Antes de ver a otra persona, que tú puedas escudriñar la tuya, porque algo muy importante es que nosotros mismos nos podemos convertir en esa gente corrupta con apariencia de piedad. Nosotros mismos, si nos descuidamos, podemos aprender a aparentar bastantes cosas externas, pero que nuestro corazón esté muy lejos de Dios. Y ese es un peligro terrible del cual tenemos que tener cuidado. Como también le dijo Pablo a Timoteo, si tú recuerdas, ten cuidado de ti mismo. O sea, antes de decirle que tuviera cuidado de otras personas, le dijo, ten cuidado de ti mismo. Y por cierto, le dijo, y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, esto que estamos hablando acerca de seguir la doctrina, de seguir la conducta, es decir, que el apóstol Pablo vivía lo que decía, predicaba con su ejemplo, nos invita a todos los presentes a poder, lo poco o lo mucho que entendamos, a vivirlo, porque ¿de qué serviría si yo tuviera todo el conocimiento, yo tuviera toda la ciencia y todas las capacidades, como dice la Escritura en la primera carta a los Corintios capítulo 13, en la definición del amor, y no lo vivo? Pues no sirve de nada. Entonces yo tengo que vivir lo que predico, tengo que sostener con mis hechos la forma de doctrina que he sido instruido y enseñado. Y yo sé que la mayoría de los presentes ha escuchado doctrina por muchos años. La pregunta aquí es, ¿qué parte de la doctrina vives al día a día en tu propia persona, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en tu escuela, en la congregación, en donde quiera que estés, en tus relaciones personales? Y eso es lo importante de este tema también, porque cuando vayamos avanzando en las características de los hombres de los últimos tiempos, de los tiempos peligrosos, tú te vas a dar cuenta que no solamente vamos a hablar acerca de lo mal que están o de lo mal que pudieran estar, sino cuál es la solución, cuál es la respuesta para cada una de estas calamidades, porque cada característica que se te leyó la semana pasada y que vamos a estudiar con profundidad en este ciclo es una tragedia. Pero que no nos ocurra a nosotros. Y para esto hay elementos que Dios dejó claramente establecidos. Entonces, Timoteo seguía la doctrina. Timoteo también había aprendido la conducta. Timoteo tenía un propósito. Y eso es muy importante porque el día de hoy hay muchos cristianos, mucha gente que quiere ser cristiana que no tiene propósito, que no entiende
que tiene un propósito eterno, que no entiende hacia dónde va, que no entiende qué es lo que Dios quiere de su vida, que le está costando trabajo y que el diablo le está engañando y que el diablo le está confundiendo. Y aquí tener propósito es bien importante. No sabemos todo del futuro, no sabemos lo que el mañana tal vez nos depare, pero sí entendemos el día de hoy que si estamos en las manos de Dios, si entendemos si estamos haciendo su voluntad, que vamos a la patria celestial paso a paso y momento a momento. Pero perder el propósito para un cristiano puede ser algo muy peligroso en estos últimos tiempos. Por eso es que el propósito tiene que ver con el objetivo final de cada uno de nosotros, que tiene que ser Cristo. Y recuerden que vamos en esta tierra de paso y que somos extranjeros y que somos peregrinos. Otra palabra importantísima que también pues el mismo texto nos dice es la palabra fe. La palabra fe, que de la fe hemos dado algunas enseñanzas y que podemos ahondar más adelante también en algunas otras más, pero que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay otra palabra muy preciosa que no es muy común para nosotros, pero es la palabra longanimidad. Y la palabra longanimidad pues tiene varios atributos, tiene varias acepciones. Una es generosidad, un corazón generoso, un corazón dadivoso, un corazón que bendice, un corazón que le gusta más que recibir, dar. Es el corazón cristiano. Pero también hay una característica o hay una definición de longanimidad que es una paciencia fuera de lo común, una paciencia extraordinaria. Después viene la palabra amor. La palabra amor no es cualquier cosa. Básicamente dice que el que conoce a Dios ama y el que no conoce a Dios no ama, no sabe qué es el amor. Entonces el amor define muchas cosas de Dios, que no es algo romántico, que no es algo sentimental ni emocional, que el amor son actos, que el amor es guardar los mandamientos con entendimiento. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces no son cualquier característica las que está diciendo el apóstol Pablo. Pero vamos a ir aplicando estas características como contrarrestando con todas las características de los hombres de los últimos tiempos, de estos tiempos peligrosos. Por eso las menciono también así, con rapidez. Pudiéramos dar enseñanzas completas de cada una de estas características, pero tú te vas a encontrar que vamos a estar mencionándolas como un arma poderosa para poder contrarrestar todo lo que no viene de Dios, porque es la misma palabra, con virtudes y con parte del fruto del Espíritu de un verdadero cristiano, de un hijo de Dios o de alguien que quiere ser un hijo de Dios. Ahora, si bien esto pudiera parecer complicado, en este momento hablar pues, de doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, imagínate en el tiempo que estaba viviendo el apóstol Pablo, pero también trasládate al tiempo que estamos viviendo el día de hoy. El siguiente pasaje dice lo siguiente: no solamente tienes que vivir estas características, sino con persecuciones, con padecimientos. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y cuando tú estudias estas persecuciones, se lee muy rápido Antioquía, Iconio y Listra, pero el apóstol Pablo fue apedreado, en otra ocasión fue apedreado y pensaron que estaba muerto. O sea, son momentos tensos, complicados en la vida de un cristiano. Entonces, sabes, una manera también muy importante de probar el carácter de un cristiano no solamente es en lo que habla, no solamente es en lo que predica en los momentos de tranquilidad, en los momentos de calma. ¿Quieres conocer a un cristiano y quieres ver cómo el carácter de un cristiano va a ser probado? Es en el fuego, es en la persecución, es en el padecimiento, es cuando tiene adversidad, cuando tiene problemas, cuando tiene momentos tensos. Entonces, básicamente es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. O sea, lo que le estaba diciendo es, no solamente estas características es cuando te vaya bien, estas características también se van a dar cuando sean las cosas complicadas. Pero recordando, todos amados, por eso la fe es muy importante, por eso la fe es algo básico que el Señor nunca nos va a dejar. Y entonces, ahora pareciera que Dios, y es muy precioso, nos está hablando a todos nosotros. Fíjense que el siguiente versículo, el apóstol Pablo no solamente dice, y de todas me ha librado el Señor, sino que en el siguiente versículo dice,
y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O solamente el apóstol Pablo está hablando de sí, está diciendo, bueno, Dios me ha librado, Dios no me ha dejado, Dios nunca me ha desamparado. Y es más, aunque él sabía que probablemente iba a morir, aunque sabía que eran sus últimos momentos, él sabía que ya venía algo glorioso, venía algo muy precioso. Y sabes, es exactamente lo que los cristianos tenemos que entender el día de hoy. Como dice el pasaje y que leímos, bueno, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero volviendo un poco al ciclo que nosotros estamos hablando, de los tiempos peligrosos y de la advertencia, como el día de hoy estamos hablando de estos tiempos peligrosos, fíjese lo que dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 13. Bueno, ahora hablando de los hombres de estos últimos tiempos, de los tiempos peligrosos, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¡Qué tremenda verdad! Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿A qué te recuerda este pasaje? A mí me recuerda a un pasaje que no viene en la diapositiva, pero que te quiero mencionar, que se encuentra en Mateo 24. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y cuando dice multiplicado la maldad, quiere decir que la maldad va a ir en aumento, en aumento y en aumento. Y entonces aquí el apóstol Pablo simplemente está retomando esta verdad. La maldad cada vez será mayor. Y en este caso la maldad pues tiene que estar en algo, ¿no? La maldad no puede estar en la mesa, la maldad no puede estar en la ventana, la maldad está en las personas, está en los corazones de gente pues que no quiere amar a la verdad, que no quiere amar a Cristo, que quieren amar más su vida, que quieren amar más sus deleites, que quieren amar más el pecado, que quieren amarse más a sí mismos y muchas cosas que se van a estar mencionando en este ciclo, pero no quieren amar a Dios, no quieren amar a la verdad. La luz vino al mundo y el hombre amó más las tinieblas que la luz. Es básicamente lo que dice Juan capítulo 3, tú lo puedes estudiar en tu casa. Los hombres no se acercan a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces estos hombres no van a cambiar, hay gente que no va a cambiar, hay gente que va a ser cada vez peor. ¿Hay que predicarla a todos? Sí, hay que predicarla a todos, pero tú tienes que entender que hay gente que no va a cambiar. O sí va a cambiar, pero ¿sabes qué? Va a ser cada vez peor. Cada vez va a pecar más, y cada vez va a pecar más, y cada vez va a pecar más. Y entonces de estas personas que son riesgosas, bueno, nos da una característica. Les pone un nombre muy fuerte, y el nombre que les pone es engañadores. Van a engañar a muchos. Van a engañar a muchos, pero los primeros que se van a engañar pues van a ser a sí mismos. Por eso es que nosotros tenemos que tener un temor reverente a Dios, pues de nosotros mismos no estar engañados. Y pensar que estamos bien con Dios, pero no estamos bien con Dios. Pensar que estamos haciendo las cosas para Dios, pero no las estamos haciendo para Dios. Pensando que estamos glorificando a Dios con nuestras vidas, pero no estamos glorificando a Dios con nuestras vidas. Entonces, esto es muy importante, porque una característica de estos hombres es que son engañadores. Y no solamente eso, sino que dice que irán de mal en peor, o sea, cada vez mayor cantidad de maldad. Y algo que es terrible, engañando, sí van a engañar a muchos, pero también siendo engañados. Mucha gente de este tipo está siendo engañada. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y qué pastores a veces de la denominación, de la religión, de esa gente, pues que cree en la prosperidad o que cree en otras cosas que son incorrectas o que cree en la salvación de proceso o que con mucho pecado o con pecado podemos entrar al cielo, ¿qué no entenderán? Bueno, lamentablemente aquí nos dice la Escritura, están engañando, pero también están siendo engañados. ¿Por qué? Porque Satanás, ese es su trabajo, engañar, robar, matar, destruir, pero también es padre de toda mentira. Entonces, él engañó a Eva, él engañó a Adán, con artimañas, con argucias, con cosas artificiosas, con medias verdades, como también lo hemos planteado en alguna otra enseñanza. Pero él es padre de toda mentira. Entonces tenemos que tener cuidado del engaño. Por eso el mismo apóstol Pablo dice, bueno, aunque venga un ángel del cielo y te predique otro evangelio, sea anatema. Como teniendo mucho cuidado del engaño. El apóstol Pablo entendía que había engaños en ese tiempo y seguramente Dios sabe pues que hay engaños en este tiempo y estos tiempos cada vez son más peligrosos.
En otras palabras, si tú te das cuenta, el apóstol Pablo le abría su corazón a Timoteo porque sabía que él era alguien fiel y que iba a hablarle a la iglesia, pero Dios todavía, que es más extenso y más rico que cualquiera de nosotros, abre el corazón para con nosotros en este tiempo, y nos es de mucha bendición saber que es un tiempo peligroso, es una advertencia del tiempo peligroso, pero que también nos va a dar las herramientas, nos va a dar las armas, que nuestras armas no son carnales, sino es la palabra de Dios y muchas, ¿verdad?, otras bendiciones que nos ha dejado para poder contrarrestar estos tiempos peligrosos. ¿Qué más dice esta segunda carta a Timoteo? En el versículo 14, también como adelantando parte de la solución, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Es muy interesante este versículo porque ocupa la palabra persiste. Esto es que alguien puede empezar bien a caminar en el cristianismo. Alguien puede tener una intención adecuada, correcta. Puede ser de aquellos que dice la Escritura que la semilla cae en una buena tierra, en un buen corazón y da fruto. Pero fíjense que Jesús también ocupó la palabra fruto con perseverancia. Porque puede dar fruto por un día, puede dar fruto por una semana, puede dar fruto por unos meses o hasta por unos años. Pero Jesús también lo dijo: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿En qué sentido? Que la perseverancia es muy importante. En Apocalipsis, por ejemplo, también Jesús dice: al que venciere. O sea, da a entender que no es del que empieza, no es del que empieza a caminar y quiere correr muy rápido y quiere hacer todas las cosas. No, tiene que ver con la persistencia, y como lo vimos anteriormente, pues en las persecuciones, en los padecimientos, en los momentos de prueba y de dificultad, agarrándose de Cristo, porque solos no podemos. Separados de Jesús, separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, esta palabra es muy importante, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Yo creo que el Espíritu Santo de Dios, aquellos que no son cristianos, lo digo con mucho amor, les ha estado hablando en estas enseñanzas y les seguirá haciendo, y lo seguirá haciendo, si tú tienes ese corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque no es la persuasión humana. Un hombre te puede rogar, un hombre te puede convencer, un hombre te puede ayudar, te puede sostener en algún momento, pero es un momento. El único que siempre va a estar ahí, el único que siempre te va a guiar, el único que siempre te va a dar consuelo. De alguna manera es muy precioso lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, porque quien le había enseñado a Timoteo era Pablo, pero te vas a dar cuenta más adelante que Pablo no solamente está hablando de él. Pablo está hablando del más grande, del pastor de pastores, de Cristo Jesús. Entonces, si algo bueno tú estás recibiendo, entiende que Dios es el que nos está advirtiendo, Dios es el que nos está amando, Dios es el que quiere lo mejor para nosotros. Entonces, lo que hemos aprendido y de lo que hemos sido persuadidos por el Espíritu Santo, sabiendo de quién has aprendido, y entonces ocupa una alegoría, ocupa un relato en el siguiente versículo, por favor, que es el versículo 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Qué precioso, ¿no? Tú pensabas que él se iba a dar el crédito, que el apóstol Pablo se iba a dar el honor. No, le está dando el honor a quien honor merece. Las sagradas escrituras, que son la palabra de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Este texto es muy profundo, porque la fe viene por el oír, recuerda, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, Pablo está encomendando a Timoteo a la palabra de Dios. Pablo está encomendando a Timoteo a la Sagrada Escritura, que le puede hacer sabio para la salvación, no solamente para la salvación personal, sino para poder predicar la salvación a los demás, para poder ayudar a los demás, para poder advertir a los demás de los tiempos peligrosos que estaban ya viviéndose. Porque muchos de los que estudian estos pasajes entienden que desde ese momento era un tiempo ya peligroso, pero obviamente el tiempo que estamos viviendo es más peligroso aún, es de más engaño, es de más pecado, es de mayor cantidad de abominaciones, de pecados, de maldad, de hipocresías, de apariencias de piedad. Es un tiempo complicado.
Entonces la palabra de Dios es la que podía ayudar a Timoteo, pero también la palabra de Dios es la que nos puede ayudar a nosotros y la que nos va a ayudar, porque seguramente Dios por eso la ha dejado, para que podamos estudiarla y para que podamos caminar en un camino oscuro como lámpara y como luz a nuestros pies, como una guía segura. Y empieza aquí algo muy precioso. Aquí empieza a narrar del siguiente versículo, bueno, algunas características de la Escritura, y dice toda la Escritura. Aquí es donde viene este pasaje, muy conocido por nosotros. Toda la Escritura, es decir, de pasta a pasta, del Génesis al Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay algunas personas que en este momento creen pues, que solamente algunas palabras son importantes, las palabras de Cristo, que algunos evangelios, algunos pasajes, algunos libros. Hay gente que menosprecia el Antiguo Testamento, por ejemplo, y no. La Escritura dice toda la Escritura, toda la palabra es inspirada por Dios. Aún esta palabra que le escribe Pablo a Timoteo es inspirada por Dios y nos va a servir a nosotros también. Y fíjate, es útil para enseñar. Yo creo que estamos aprendiendo de estas enseñanzas, estamos aprendiendo de parte de Dios. Para redarguir, que la palabra redarguir es muy fuerte, porque la palabra redarguir en su original tiene que ver con reprender. Entonces, la reprensión, me recuerda ese pasaje, más vale una reprensión manifiesta que un amor oculto. El que te ama te corrige, y Dios nos corrige a través de su palabra y nos reprende cuando es necesario y nos pone un estate quieto, nos dice hasta aquí, como una advertencia fuerte, como diciendo, mira, si tu corazón se está desviando, si tu vida se está desviando, ten cuidado. Ya será de nosotros si hacemos caso a la advertencia o no hacemos caso a la advertencia de este tiempo peligroso. Para corregir, porque siendo pues muy claros, también hay un pasaje donde dice pues que fue enviado un discípulo para corregir lo deficiente. Es decir, que hay cosas como cristianos que podemos corregir, y no estoy hablando de dejar pecados, sino lo que estoy hablando son cosas en nuestro carácter, en la forma en la que hacemos las cosas, en la que nos comportamos, para que podamos glorificar más a Dios y para que podamos ser de más bendición. Entonces hay muchas cosas que corregir también en nuestras vidas, para instruir en justicia, porque tenemos que aprender a hacer lo bueno, porque la verdad es que nos falta también aprender muchas cosas, porque en la sabiduría y en la vasta riqueza de nuestro Dios, para ser semejantes a la altura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Entonces, si te das cuenta, es muy precioso todo este pasaje que estamos leyendo. Y terminamos con este versículo 17 de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Fíjate cómo dice, a fin de que el hombre de Dios, en este caso es obvio, hombre o mujer, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué le está diciendo el apóstol Pablo? ¿Qué le está dejando a Timoteo? Le está dejando un legado grandísimo. Le está dejando unas palabras preciosísimas, le está dejando una herencia que es incorruptible. Le está dejando su vida, le está dejando sus enseñanzas, le está dejando su conducta, su ejemplo, le está dejando todo, 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 para que esté preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya no iba a seguir. Porque el apóstol Pablo ya había llegado su momento, ya había llegado su tiempo. Pero ahora era un tiempo en que el joven Timoteo pudiera levantarse, pudiera hacer lo que le tocaba hacer. Y este es un llamado de Dios para toda aquella persona que esté escuchando esta enseñanza. Si tú no eres cristiano, este es tu tiempo. No hay otro tiempo. No puedes perderlo. No puedes perderlo porque el apóstol Pablo estaba entendiendo que eran sus últimos momentos para con Timoteo. Pero, ¿qué pasaría si tú entendieras, porque esa es la verdad, que Dios te está encomendando a ti? Que Dios quiere utilizarte a ti para llegar a tu familia, para advertirles de estos tiempos peligrosos. Pero antes de eso, tú tienes que ser transformado, tú tienes que cuidarte. Y es más, si tú eres parte de esta gente mala en este momento, de estos tiempos peligrosos, o sea, a lo mejor en la enseñanza pasada, cuando se leyeron nada más las características, sin llegar a profundizar, porque no hemos profundizado, tú dijiste, a lo mejor yo estoy practicando esto, o a lo mejor yo estoy practicando este otro pecado, esta otra maldad. Primeramente tú tienes que dejar de ser una persona mala de este tiempo peligroso. Tú tienes que arreglar tu vida con Dios. Y no puedes estar perdiendo el tiempo.
no puedes estar diciendo que otros lo hagan, esa es la responsabilidad de otros, esa es la responsabilidad de los ministros o de otros cristianos o de los cristianos. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dios te está hablando y tú tienes que tomar compromisos, tú tienes que tomar retos, tú tienes que tomar responsabilidades. ¿Quién le va a predicar a tu familia? ¿Quién le va a predicar a la gente en tu trabajo? ¿Quién le va a predicar a la gente en la escuela? ¿Quién le va a predicar a tus vecinos? ¿A quién le toca eso? ¿Sabes? Te toca a ti, esa es tu responsabilidad, ese es tu privilegio. Que tú puedas con tu testimonio poder hablarle a la gente más cercana y decirles que hay un Dios que transforma las vidas, que hay un Dios que es real. Y el tiempo se está acabando. Por eso el tiempo peligroso también tiene que ver con poder aprovechar el tiempo. También el apóstol Pablo lo dice, aprovechando bien el tiempo, no como necios. Tenemos que andar con diligencia, aprovechando bien el tiempo. Aprovecha a tu familia, aprovecha a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Aprovecha a la gente que está cerca de ti. Aprovecha lo que tienes. No estés añorando cosas que el diablo a veces te viene a mentir. No estés pensando cosas o escenarios que no puedes vivir en este momento. Disfruta lo que tienes, cuídalo, protégelo. Y sobre todo, ama a Dios con todo tu corazón. La verdad es que es muy precioso este pasaje. Cuando te puse el video en un principio, si te diste cuenta o fuiste cuidadoso, lo puedes estudiar ya en tu casa. El video empieza a decir las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 4. Y vamos a volver a poner el video en un momento más. Y yo quiero que pongas mucha atención hasta que puedas abrir tu Biblia y veas cuáles son las palabras del apóstol Pablo. Acaba de decirle a Timoteo lo importante de la palabra y las características de la palabra, ¿verdad? Que redarguye, que enseña, que corrige, que instruye. Y en el capítulo 4 vuelve a decir las mismas palabras. Le vuelve a decir que predique la palabra y que insta a tiempo y afuera de tiempo. Esto es, en cualquier momento, es importante hablar de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Y otra vez le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque también es algo muy importante. No vamos a convencer a la gente, porque nosotros no podemos convencer a nadie. El Espíritu Santo lo hará, pero nosotros tenemos que abrir nuestra boca de la manera correcta, con amor, con paciencia, con sabiduría y con la doctrina de parte de Dios, porque no puede ser con nuestra sabiduría, no puede ser con nuestras herramientas, debe ser con las herramientas de Dios. Y entonces el apóstol Pablo empieza a decir, porque vendrá un tiempo bien peligroso, tan peligroso que la gente ya no va a sufrir la sana doctrina, sino que van a querer escuchar maestros conforme a sus propios deseos. Es un tiempo muy peligroso. Este es el tiempo peligroso. Tú y yo, nuestras familias, nuestros hijos, estamos en este tiempo peligroso. ¿Quién nos va a rescatar? ¿Quién nos va a ayudar sino solamente Cristo Jesús y su palabra? Pero esta herencia preciosa que le dejó Pablo a Timoteo es una herencia preciosa que Dios le deja a toda la iglesia en este tiempo. El que tenga oído para oír, que oiga lo que estamos hablando, lo que Dios nos está hablando y lo que Dios nos va a hablar a través de este ciclo, y que Dios sea muy glorificado. Me gustaría que pudiéramos ver, para ir concluyendo otra vez este video, y le pongamos mucha atención. Yo te encargo solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé prudente en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Son palabras finales para alguien que había sido fiel a Cristo, pero lo que le estaba diciendo no es del que empieza a Timoteo, es del que termina. Y creo que a cada uno de nosotros Dios nos está diciendo eso el día de hoy. Es hermoso querer comenzar a buscar a Dios, o es hermoso, si tú eres cristiano, empezar a caminar con Cristo, pero lo importante es perseverar. Lo importante es cuidar lo que Dios nos ha dado, y no solamente cuidarlo, sino multiplicarlo en la mano de Dios. A mí me gustaría que pudiéramos cerrar nuestros ojos por un momento y pensar ahí en tu lugar, si tú estás entendiendo la importancia de estas enseñanzas, si estás entendiendo la importancia de que la palabra llegue a tu vida en este momento específico de tu vida. Cuando Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, le está dejando con mucho amor, con mucho cuidado, la propagación del Evangelio, la responsabilidad del extendimiento del reino. Le está dejando muchas cosas valiosas, preciosas e importantes. Yo quiero que tú entiendas que es como Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Aunque tú no seas cristiano, pero Dios quiere que tú seas cristiano para poder encomendarte estas cosas también. Y si tú eres cristiano, ¿con cuánta más razón? Esto es más que un trabajo, esto es más que un negocio, esto es más que una empresa. Es el reino de los cielos. Y si hay un hijo o una hija de Dios que valore las cosas que Dios le está entregando, de verdad será una grande bendición. Porque, como dijo nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Pero aquellos que lo hemos dejado todo, sabemos que lo que viene es lo mejor. Aunque lo que viene sea lo más peligroso, sea lo más difícil, sea lo más complejo, no estamos solos. Cristo Jesús está con nosotros, el Santo Espíritu de Dios nos va a acompañar y la palabra será lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. Padre, ayúdanos en este tiempo peligroso. Ayúdanos de este tiempo de engaño, de este tiempo de maldad. Pero no queremos tenerle miedo, Señor. Queremos enfrentarlo con tu palabra. Queremos enfrentarlo con tu verdad. Queremos no ser parte de estos hombres malos, Señor. Y si lo somos, arrepentirnos, porque es tiempo todavía. Y queremos vencer lo malo con lo bueno, como dice tu palabra, con tu palabra misma, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento, a ver con temor reverente nuestra propia vida antes de ver a los demás, a escudriñarnos, Señor. Permite, Señor, que tu palabra nos instruya, nos exhorte, nos reprenda, nos aliente también si es necesario y nos consuele y nos lleve hasta el final. Ayúdanos, Señor, y ayuda a nuestras familias y ayuda a tanta gente que depende de nosotros y que nos conoce, que nos ve y que está a nuestro alrededor. Te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Pues meditemos en lo que hemos escuchado el día de hoy. Les mandamos un afectuoso abrazo a todos los que están conectados y que Dios les bendiga, que tengan buena tarde y buen domingo. Nos vemos el próximo domingo con la ayuda de Dios. Dios les bendiga.